Un donativo importante y generoso de Publio Lentulus al culto de Júpiter le conquistaba la plena autorización del clero tiburtino, en lo referente a su decisión de incinerar el cadáver de la esposa en la intimidad de la familia, siendo la memoria de Livia homenajeada con todos los ceremoniales del antiguo culto de los dioses, invocándose la protección de los manes y de las divinidades domésticas. Numerosos mensajeros fueron enviados a Roma, y en 2 días la urna funeraria llegaba a la sede del imperio, penetrando pomposamente en el palacio de Aventino, donde la esperaba un soberbio catafalco. Durante 3 días sucesivos las cenizas simbólicas de Livia estuvieron expuestas a la visitación del pueblo, habiendo mandado el senador a distribuir importantes donativos en alimentos y dinero, a la plebe querida. Largas romerías visitaron la residencia, día y noche, dándole el aspecto imponente de un templo abierto a todas las clases sociales. Toda la nobleza romana, inclusive el cruel emperador, se hizo representar en las pompas de aquellas exequias, que eran como una expresión de remordimiento, y una tentativa de reparación de parte del esposo amargado. Publio Lentulus consideraba que, solamente así, podría ahora arrepentirse, públicamente, con respecto a su esposa, que volvía a ocupar el lugar de veneración en el numeroso círculo de amistades aristocráticas de su familia. Terminado el último número de aquellas ceremonias, el senador pidió que la hija y el yerno, así como Agripa, pasasen a residir en el palacio de Aventino, en su compañía, en lo que fue atendido en carácter provisional, según aseveraba Plinio a la esposa, y, aquella misma noche, con el alma dilacerada de nostalgia y de angustias, transportó, en compañía de Ana, todos los objetos de uso personal de la esposa para sus aposentos particulares. Terminada la tarea, Publio Lentulus exclamó a la sierva, con singular interés: ¿todo conforme? Recibiendo respuesta afirmativa, insistió, como si le faltase aún algo, refiriéndose a la cruz de Simón, guardaba cuidadosamente por la dedicación de Ana, como si más nadie pudiese apreciar la significación especial de aquel tesoro. ¿Dónde está una pequeña cruz de madera tosca, que mi esposa tanto veneraba? Ah, es verdad. Exclamó la sierva, satisfecho por observar la modificación de aquella alma austera. Y, retirando de su cuarto el modesto recuerdo del apóstol de Samaria, la entregó con reverencia afectuosa. El senador, entonces, la colocó en un mueble secreto. Y, quien le acompañase la amarga existencia, podría verlo, todas las noches, en la soledad de su aposento, junto al precioso símbolo de las creencias de la compañera. Cuando las luces del palacio se apagaban, suavemente, y cuando todos buscaban el reposo en el silencio de la noche, el orgulloso patricio retiraba del cofre de sus recuerdos más queridos, la cruz de Simón y, arrodillado como lo hacía Livia, paraba la máquina del convencionalismo mundano, para meditar y orar amargamente. Vi alboradas del reino del Señor. Reportándonos a la dolorosa y conmovedora escena del sacrificio de los márgenes cristianos, en la arena del circo, somos compelidos a acompañar al espíritu de Livia en su augusta trayectoria hacia el reino de Jesús. Nunca los horizontes de la tierra fueron brindados con paisajes de tanta belleza, como los que se abrieron en las esferas más próximas del planeta, cuando la partida en masa de los primeros apóstoles del cristianismo, exterminados por la impiedad humana, en los tiempos áureos y gloriosos de la consoladora doctrina del Nazareno. En aquel día, cuando las fieras hambrientas despedazaban a los indefensos adeptos de las ideas nuevas, toda una legión de espíritus sabios y benévolos, bajo la égida del Divino Maestro, les rodeaba los corazones dilacerados en el martirio, saturándolos de fuerza, resignación y coraje para el supremo testimonio de su fe. Sobre las nefastas pasiones desencadenadas en aquella asistencia ignorante e impiedosa, desdoblaban los poderes del cielo el manto infinito de su misericordia, y más allá de aquel vocerío siniestro y ensordecedor había voces que bendecían, proporcionando a los mártires del Señor una fuente de suaves y dichosas consolaciones. Atardecía ya, cuando caían las últimas víctimas al choque brutal de los leones furiosos e implacables. Abriendo los ojos entre los brazos cariñosos de su viejo y generoso amigo, Livia comprendió, inmediatamente, la consumación del angustioso trance. Simón tenía en los labios una sonrisa divina y le acariciaba los cabellos, paternalmente, con afabilidad y dulzura. Extraña emoción vibraba, en el alma liberta de la esposa del senador, que se vio presa de lágrimas dolorosas. A su lado notó, con penosa sorpresa, los despojos sangrientos del cuerpo dilacerado y entendió, no obstante su espanto, el dulce misterio de la resurrección espiritual, del que hablaba Jesús en sus lecciones divinas. Deseó hablar, para traducir sus pensamientos más íntimos, pero tenía, aún, el corazón repleto de emociones indefinibles y angustiosas. Enseguida, notó que, de la arena ensangrentada, se erguían entidades, como ella, ensayando pasos vacilantes, amparadas, por criaturas etéreas, con su aureola de gracia incomparable, como jamás contemplara en ninguna circunstancia de la vida.
A sus ojos desapareció el escenario colorido y tumultuoso del circo de la ignominia, y en sus oídos no resonaron más aquellas carcajadas irónicas y perversas de los espectadores impiedosos. Notó que, del firmamento cubierto de estrellas, fluía una luz misericordiosa y compasiva, figurándosele que la nueva claridad, desconocida en la tierra, se encendiera maravillosamente dentro de la noche. Inmensa multitud de seres, que le parecían con alas, los rodeaban a todos, llenando el ambiente de vibraciones divinas. Deslumbrada, vio, entonces, que entre la tierra y el cielo se formaba radiante camino. A través de una estela de luz intraducible, que no llegara a ofuscar el brillo acariciante y tierno de las estrellas que bordaban, titilando, el azul fino del firmamento, observó nuevas legiones espirituales que descendían, apresuradamente, de las maravillosas regiones del infinito. Extasiados con las sonoridades delicadas de aquel ambiente indescriptible, sus oídos escucharon, entonces, sublimes melodías del plano invisible, como si, cubiertos con liras y flautas, arpas y laúd, cantasen en lo alto las divinas aves del paraíso, proyectando las alegrías siderales en los paisajes oscuros y tristes de la tierra. Su espíritu, como si fuese impulsado por una energía misteriosa, consiguió, entonces, manifestar las emociones más íntimas y más queridas. Abrazándose al viejo y generoso amigo de Samaria, pudo murmurar, bañada en lágrimas: Simón, mi benefactor y maestro, ruega conmigo a Jesús para que esta hora me sea menos dolorosa. Sí, hija, respondió el venerable apóstol acurrucándola en su pecho, como si lo hiciese a un niño. El Señor, en su infinita misericordia, reserva su cariño a cuantos le recurren a la magnanimidad, con la fe ardiente y sincera del corazón. Calma tu espíritu porque estás ahora, camino del reino del Señor, destinado a los corazones que mucho amaron. Y en aquel instante, una fuerza incomprensible parecía impeler hacia las alturas a cuantos se conservaban ahí sin la pesada indumentaria de la tierra. Livia sintió que el terreno le faltaba, y que todo su ser volitaba en pleno espacio, experimentando extrañas sensaciones, si bien se encontraba fuertemente amparada por los brazos generosos del venerado amigo. Era, de hecho, una radiante caravana de entidades purísimas, que se elevaba en conjunto, a través de aquel centelleante camino trazado de luz, en pleno éter. Experimentando singulares sensaciones de levedad, la esposa del senador se sintió sumergida en un océano de vibraciones suavísimas. Todos los compañeros le sonreían y, contemplándolos, igualmente amparados por los mensajeros divinos, ella identificaba, uno a uno, a cuantos habían sido sus hermanos en la cárcel, en el martirio y en la muerte infamante. En dado momento, como si la memoria fuese llamada a todos los pormenores de la realidad del ambiente, se recordó de Ana, sintiéndole la falta en aquella jornada de glorificación en Jesucristo. Bastó que la recordación le aflorase en lo íntimo, para que la voz de Simón esclareciese con proverbial bondad: hija, más tarde podrás saber todo. En tu nostalgia, inclínate siempre a los designios divinos, inspirados en toda la sabiduría y misericordia. No te impresiones con la ausencia de Ana en este banquete de alegrías celestiales, porque autorizó Jesús conservarla aún algún tiempo en el taller de sus bendiciones, entre las sombras del exilio terrestre. Livia oyó y se resignó, silenciosa. Reconoció que seguían siempre por la misma senda maravillosa, que, a sus ojos, parecía ligar el cielo y la tierra en un fraternal abrazo de luz, figurándosele que todos los divinos componentes de la luminosa caravana fluctuaban en un movimiento de ascensión, en pleno espacio, demandando regiones gloriosas y desconocidas. En el seno de los elementos aéreos, se admiraba de conservar todo el mecanismo de sus sensaciones físicas, a través del etérico y radiante camino. A lo lejos, en los abismos de lo ilimitado, parecía divisar nuevos firmamentos estrellados, que se multiplicaban maravillosamente en el seno del infinito, y observaba radiaciones fulgurantes que, a veces, le ofuscaban los ojos deslumbrados. Otras veces, mirando furtivamente hacia atrás, veía un acervo de sombras compactas y movedizas, donde se localizaban las esferas de la vida en la tierra distante. En las márgenes del camino verificó la existencia de flores graciosas y perfumadas, como si los lirios, terrestres, con expresiones más delicadas, se hubiesen transportado a los jardines del paraíso. La eternidad se le presentaba con encantos y venturas indecibles. Simón hablaba cariñosamente de su adaptación a la vida nueva, y de las bellezas sublimadas del reino de Jesús, recordando con alegría las penosas angustias de la vida en la tierra, cuando a sus oídos llegó el eco de las voces argentinas y armónicas de los ruiseñores siderales que festejaban, en las alturas, la redención de los mártires del cristianismo, como si estuviesen llegando a las cercanías de una nueva Galilea, saturada de melodías y perfumes deliciosos, erguida a la plena luz del infinito, como si fuese un nido de almas santificada y puras balanceándose, con los vientos perfumados de interminable primavera, en el árbol maravilloso y sin fin de la creación.
Aquel himno suave y claro, bien se elevaba a las alturas en sonoridades prodigiosas, como si fuera un incienso sutil de las almas procurando el solio de siempre eterno en hosanas de amor, de alegría y de reconocimiento, bien descendía en melodías arrebatadoras, demandando las sombras de la tierra, como si fuese un clamor de fe y esperanza en Jesucristo, destinado a despertar en el mundo los corazones más perversos y más empedernidos. El lenguaje humano no traduce fielmente las armoniosas vibraciones de las melodías de lo invisible, pero aquel cántico de gloria, al menos pálidamente, debe ser recordado por nosotros como suave reminiscencia del paraíso. Gloria a ti, Señor del universo, Creador de todas las maravillas. Signo de exclamación abierta es por tu sabiduría inaccesible que se encienden las constelaciones en los abismos del infinito, y es por tu bondad que se desenvuelve la hierba tierna en la costra obscura de la tierra. Signo de exclamación abierta por tu grandeza inapreciable y por tu justicia misericordiosa, abre el tiempo sus ilimitados tesoros para las almas. Signo de exclamación abierta por tu amor, sacrosanto y sublime, florecen todas las risas y todas las lágrimas en el corazón de las criaturas. Signo de exclamación abierta bendice, Señor del universo, las sagradas esperanzas de este reino. Jesús es para nosotros tu verbo de amor, de paz, de caridad y belleza. Fortalece nuestras aspiraciones de cooperar en tu santa mies. Multiplica nuestras energías y hace llover sobre nosotros el fuego sagrado de la fe, para que esparzamos por la tierra las divinas simientes del amor de tu Hijo. Basta una gota de rocío divino de tu misericordia para que se purifiquen todos los corazones, sumergidos en el lodo de los crímenes y de las desgracias terrestres, y basta un solo rayo de tu poder para que todos los espíritus se conviertan al bien supremo. Y ahora, oh Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, recibe nuestras súplicas ardientes y fervorosas. Bendice, oh Divino Maestro, a los que llegan redimidos con el anhelito creador de tus bendiciones sacratísimas. Víctimas de la perversidad humana, cumplieron, valerosamente, tus misioneros, todas las obligaciones que los prendían a la cárcel del penoso destierro. El mundo, en el torbellino de sus inquietudes e iniquidades, no les comprendió el corazón amantísimo, pero, en tu bondad y misericordia, abres a los mártires de la verdad las puertas divinas de tu reino de luz. Estrofas de profunda belleza esparcían en las sendas claras, y sublimadas del éter universal las bendiciones de la paz y de las alegrías armoniosas. Los seres inferiores, de las esferas espirituales más próximas al planeta, recibían aquellos efluvios sacrosantos del celeste banquete reservado por Jesús a los mártires de su doctrina de redención, como se fuesen también por la misericordia del Divino Maestro, y muchos de ellos, recibiendo en lo íntimo aquellas vibraciones maravillosas, se convirtieron para siempre al amor y al bien supremos. Suavísimas armonías saturaban todas las atmósferas espirituales, derramando sobre la tierra claridades augustas y soberanas. En aquella región de bellezas ignotas y prodigiosas, intraducibles en la pobreza del lenguaje humano, Livia recobró las fuerzas morales, después del austero cumplimiento de su misión divina. Allí, comprendió la extensión del concepto de muchas moradas, de las enseñanzas de Jesús, contemplando, junto a Simón, las más diversas esferas de trabajo, localizadas en las cercanías de la tierra, o estudiando la grandeza de los mundos diseminados por la sabiduría divina en el océano inconmensurable del éter, en la inmortalidad. Obedeciendo a las tendencias de su corazón, no se olvidó de las antiguas amistades en los círculos espirituales, colocados en las zonas terrestres. Después de algunos días de emociones suaves y cariñosas, todos los espíritus, reunidos en aquel paisaje luminoso, se prepararon para recibir la visita del Señor, como cuando estaba su divina presencia en el bucólico cuadro de Galilea. En un día de rara e indefinible belleza, en que una claridad de cambiantes divinos entornaba la sabrosa miel de la alegría en todos los corazones, descendía el Cordero de Dios de la esfera superior de sus glorias sublimes y, tomando la palabra en aquel cenáculo de maravillas, recordaba sus inolvidables prédicas junto a las aguas tranquilas del pequeño mar de Galilea. De ningún modo se podría traducir fielmente, en la tierra, la nueva belleza de su palabra eterna, sustancia de todo el amor, de toda la verdad y de toda la vida, mas constituye para nosotros un deber, en este escorzo, recordar su ilimitada sabiduría, osando reproducir, imperfectamente y por encima, la esencia de su lección divina en aquel momento inolvidable. Figurábase, a todos los presentes, la copia fiel de los cuadros graciosos y claros del Tiberíades. La palabra del Maestro derramábase en lo íntimo de las almas, con sonoridades profundas y misteriosas, mientras de sus ojos venía la misma vibración de misericordia y de serena majestad. Venid a mí, vosotros todos que sembrasteis con lágrimas y sangre, en la viña celeste de mi reino de amor y verdad. En las moradas infinitas del Padre, hay bastante luz para disipar todas las tinieblas,
consolar todos los dolores, redimir todas las iniquidades. Glorificaos, pues, en la sabiduría y en el amor de Dios Todopoderoso, vosotros que ya sacudisteis el polvo de las sandalias miserables de la carne, en los sacrificios purificadores de la tierra. Una paz soberana os aguarda, para siempre, en el reino dilatado y sin fin, prometido por las divinas aleluyas de la buena nueva, porque no alimentasteis otra aspiración en el mundo, sino la de procurar el reino de Dios y su justicia. Entre el pesebre y el Calvario, tracé para mis ovejas el eterno y luminoso camino. El Evangelio florece, ahora, como la mies inmortal e inagotable de las bendiciones divinas. Pero no descansemos, mis amados, porque tiempo vendrá en la tierra, en que todas sus lecciones han de ser pisoteadas y olvidadas, después de extensa era de sacrificios. Para consolidarse en las almas, la doctrina de la redención será llamada a esclarecer el gobierno transitorio de los pueblos, pero el orgullo y la ambición, el despotismo y la crueldad han de revivir los abusos nefastos de su libertad. El culto antiguo, con sus ruinas pomposas, buscará restaurarlos. Templos abominables del becerro de oro, los preconceptos religiosos, las castas clericales y los falsos sacerdotes restablecerán nuevamente el mercado de las cosas sagradas, ofendiendo el amor y la sabiduría de nuestro Padre, que calma la ola minúscula en el desierto del mar, y enjuga la más recóndita lágrima de la criatura, vertida en el silencio de sus oraciones o en la dolorosa serenidad de su indecible amargura. Soterrado el Evangelio en la abominación de los lugares santos, no podrán los abusos religiosos sepultar la claridad de mis verdades, robándolas al corazón de los hombres de buena voluntad. Cuando se verifique este eclipse de la evolución de mis enseñanzas, no por eso dejaré de amar intensamente al rebaño de mis ovejas extraviadas del aprisco de las esferas de la luz que dominan todos los círculos de las actividades terrestres. Caminaré con mis rebeldes tutelados, como otrora entre los corazones impiedosos y empedernidos de Israel, que escogí, un día, para mensajero de las verdades divinas entre las tribus desgarradas de la inmensa familia humana. En nombre de Dios Todopoderoso, mi Padre y vuestro Padre, me regocijo aquí con vosotros, por los galardones espirituales que conquistasteis en mi reino de paz, con vuestros sacrificios benditos y con vuestras renuncias purificadoras. Numerosos misioneros de mi doctrina caerán aún, exánimes, en la arena de la impiedad, mas han de constituir con vosotros la caravana apostólica, que nunca más se disolverá, amparando a todos los trabajadores que perseveraren hasta el fin, en el largo camino de la salvación de las almas. Cuando la obscuridad se hiciere más profunda en los corazones de la tierra, determinando la utilización de todos los progresos humanos para el exterminio, para la miseria y para la muerte, derramaré mi luz sobre toda carne, y todos los que vibraren con mi reino y confiaren en mis promesas, oirán nuestras voces y llamados santificadores. Por la sabiduría y por la verdad, dentro de las suaves revelaciones del Consolador, mi verbo se manifestará nuevamente en el mundo, para las criaturas desorientadas en el camino escabroso, a través de vuestras lecciones, que se perpetuarían en las páginas inmensas de los siglos del porvenir. Sí, amados míos, porque el día llegará en el cual todas las mentiras humanas han de ser confundidas por la claridad de las revelaciones del cielo. Un soplo poderoso de verdad y vida barrerá toda la tierra, que pagará, entonces, a la evolución de sus institutos, los más pesados tributos de sufrimientos y de sangre. Exhaustos de recibir los fluidos venenosos de la ignominia y de la iniquidad de sus habitantes, el planeta mismo protestará contra la impenitencia de los hombres, rasgando las entrañas en dolorosos cataclismos. Las impiedades terrestres formarán pesadas nubes de dolor que reventarán, en el instante oportuno, en tempestades de lágrimas en la faz obscura de la tierra y, entonces, de las claridades de mi misericordia, contemplaré mi rebaño desdichado y diré como a mis emisarios, oh Jerusalén, Jerusalén. Pero nuestro Padre, que es la sagrada expresión de todo el amor y sabiduría, no quiere que se pierda una sola de sus criaturas, extraviadas en las tenebrosas sendas de la impiedad. Trabajaremos con amor, en el taller de los siglos venideros, reorganizaremos todos los elementos destruidos, examinaremos detenidamente todas las ruinas buscando el material posible de nuevo aprovechamiento y, cuando las instituciones terrestres reajustaren su vida en la fraternidad y en el bien, en la paz y en la justicia, después de la selección natural de los espíritus, y dentro de las convulsiones renovadoras de la vida planetaria, organizaremos, para el mundo, un nuevo ciclo evolutivo, consolidando, con las divinas verdades del Consolador los progresos definitivos del hombre espiritual. La voz del Maestro parecía henchir los ámbitos del infinito mismo, como si él la lanzase, cual señal divina de su amor,
en lo ilimitado del espacio y del tiempo, en el seno radiante de la eternidad. Terminando la exposición de sus profecías augustas, su figura sublimada se elevaba a las alturas, mientras un océano de luz azulada, mudándose a los sonidos de melodías divinas e incomparables, invadía aquellos dominios espirituales, con las tonalidades cariciosas del zafiro terrestre. Todos los presentes, en genuflexión y emocionados, lloraban de reconocimiento y alegría, hinchiéndose de santificado coraje para las elevadas tareas que les competía llevar a efecto, en el curso incesante de los siglos. Flores de maravilloso azul celeste llovían de lo alto sobre todas las frentes, deshaciéndose, al tocar en las delicadas substancias que formaban el suelo de aquel paisaje de soberana armonía, como si fuesen lirios fluídicos, de perfumada neblina. Livia lloraba de conmoción indefinible, mientras Simón, con sus generosas enseñanzas, la instruía sobre las nuevas misiones de trabajo santificante, que la guardaban la dedicación en el plano espiritual. Mi amigo, dijo ella, entre lágrimas, las agonías terrestres son un precio mísero para estas recompensas radiantes e inmortales. Si todos los hombres tuviesen conocimiento directo de semejantes venturas, no poseerían otra preocupación que la de buscar el glorioso reino de Dios y su justicia. Sí, hija, agregó Simón, como si sus ojos se posasen serenamente en los cuadros del futuro, un día, todos los seres de la tierra han de conocer el Evangelio del Maestro, observándole las enseñanzas. Para eso, habremos de sacrificarnos por el Cordero de Dios, cuantas veces fueren necesarias. Organizaremos nuestros puestos avanzados de trabajo entre las sombras terrestres, buscaremos despertar a todos los corazones adormecidos en las reencarnaciones dolorosas para las armonías sublimes de estas divinas alboradas. Si fuese necesario, volveremos de nuevo al mundo, en misiones santificadoras de paz y de verdad. Sucumbiremos en la cruz infamante, o daremos la sangre en alimento a las fieras de la ambición y del orgullo, del odio y de la impiedad, que adormecen en las almas de nuestros compañeros de la existencia terrestre, convirtiendo todos los corazones al amor de Jesucristo. En ese instante, Livia notó que un grupo gracioso de entidades angélicas distribuía las gracias del Señor en aquel paisaje floreado del infinito, organizado en el más allá como estancia de reposo, recompensando así a los que habían partido de las angustias terrenas, después del cumplimiento de su misión divina. Todos los que habían alcanzado la victoria celestial con sus esfuerzos, en los martirios santificantes, recobraban ahora las fuerzas morales y deseaban conocer nuevas esferas de gozo espiritual, nuevas expresiones de la vida en otros mundos, recibiendo variados conocimientos en los templos radiantes y sublimes de la eternidad y restableciendo, al mismo tiempo, el equilibrio de sus emociones. Junto a la magnanimidad de los mensajeros de Jesús, sublimes planos fueron desarrollados. Nuevos escenarios, nuevos talleres de estudio, nuevas emociones en el reencuentro de afectos inolvidables, que habían antecedido a los misioneros del Señor en la noche oscura y fría de la muerte. Mas, llegándole la ocasión de exteriorizar sus más recónditos deseos, la noble compañera del senador, después de auscultar sus sentimientos más profundos, respondió, entre lágrimas, al emisario de Jesús que le interpelaba: mensajeros del bien, las maravillas del reino del Señor tendrían para mí una nueva belleza, si yo pudiese penetrarles la excelsitud, en compañía del corazón que es la mitad del mío, del alma gemela de mi alma, que la sabiduría de Dios, en sus profundos y dulces misterios, destinó a mi modo de ser, desde la aurora de los tiempos. No deseo menospreciar la gloria sublime de estas regiones de felicidad y de paz inenarrables, pero, en el medio de todas estas alegrías que me rodean, siento nostalgia de la lama que es el complemento de mi propia vida. Dame la gracia de volver a las sombras de la tierra y erguir, del lodazal del orgullo y de las vanidades impiedosas, al compañero de mi destino. Permitid que pueda protegerlo, en espíritu, a fin de que un día pueda traerlo a los pies de Jesús, igualmente, de modo que también reciba sus divinas bendiciones. La entidad angélica sonrió con profunda comprensión y tierna complacencia, exclamando: sí, el amor es el lazo de luz eterna que une a todos los mundos, y a todos los seres de la inmensidad. Sin él, la misma creación infinita no tendría razón de ser, porque Dios es su expresión suprema. Las perspectivas deslumbrantes de las esferas felices perderían la divina belleza, si no guardásemos la esperanza de participar, un día, de sus ilimitadas venturas, junto a nuestros bien amados, que se encuentran en la tierra o en otros círculos de prueba, del universo. Y, fijando la lúcida mirada en los ojos serenos y fulgurantes de Livia, continuó como si le adivinase los pensamientos más secretos y más profundos. Conozco toda tu historia y sé de tus luchas incesantes y redentoras, en las encarnaciones del pasado, justificando así tus propósitos de proseguir, en espíritu, trabajando en la tierra por el perfeccionamiento de aquellos a quien mucho amaste. También el Cordero de Dios, por mucho amar a la humanidad, no desdeñó la humillación, el martirio, el sacrificio.
hija mía. Podrás trabajar libremente entre las radiantes falanges que operan en la faz sombría del planeta terrestre. Volverás aquí, siempre que necesites de nuevos esclarecimientos y nuevas energías. Regresarás junto a Simón, tan pronto como lo desees. Ampara a tu infeliz compañero en la extensa estela de sus expiaciones rudas y amargas, incluso porque el desventurado Publio Lentulus no está lejos de su más angustiosa prueba en la actual existencia, perdida, desgraciadamente, por su desproporcionado orgullo y por su vanidad fría y impiedosa. Livia sintióse poseída de inenarrable emoción en vista de aquella revelación dolorosa, pero, simultáneamente, exteriorizó todo su reconocimiento a la misericordia divina, en la intimidad de su corazón sensible y amoroso. En aquel mismo día, en compañía de Simón, la generosa criatura volvía a la tierra, apartándose provisionalmente de aquellos dominios esplendorosos. A través de su excursión espiritual, sublime y vertiginosa, observó las mismas perspectivas encantadoras y deslumbrantes del camino, recibiendo, extasiada, elevadas enseñanzas del venerado amigo de Samaria. En poco tiempo se aproximaban ambos a la gran mancha oscura. Ya en la atmósfera de la tierra, Livia sintió la singular diversidad de la naturaleza de aquel ambiente, sufriendo los más penosos choques fluídicos. En un ápice, notó que se encontraban en la misma Roma de su infancia, de su juventud y de sus amargas pruebas. Era medianoche. Todo el hemisferio estaba inmerso en los abismos de la sombra. Amparada por los brazos y por la experiencia de Simón, llegó a su antiguo palacio de Aventino, identificándole los mármoles preciosos. Penetrando, Livia y Simón, se dirigieron inmediatamente al cuarto del senador, iluminado entonces por tenue claridad. Con excepción de las calles, donde se movilizaban ruidosamente los esclavos, en los servicios nocturnos de transporte, según las costumbres de la época, toda la ciudad reposaba en la sombra. De rodillas ante la reliquia de Simón, como era su reciente costumbre, Publio Lentulus meditaba. Su pensamiento descendía a los abismos tenebrosos del pasado, donde buscaba ver, de nuevo, angustiosamente, sus afectos inolvidables que lo habían precedido en las sendas tristes de la muerte. Hacía más de un mes que la esposa había demandado, igualmente, los misterios del túmulo, en trágicas circunstancias. Sumergido en las nieblas de su exilio de amarguras y profundas nostalgias, el orgulloso patricio serenaba las inquietudes dolorosas del día, a fin de consultar mejor los misterios del ser, del sufrimiento y del destino. En dado momento, cuando eran más profundas y melancólicas las penosas reminiscencias, notó, a través del velo de sus lágrimas, que la pequeña cruz de madera como que emitía delicados hilos de luz plateada, como si fuera bañada por la luna misericordiosa y suave. Publio Lentulus, absorto en las vibraciones pesadas y obscuras de la carne, no vio la noble silueta de su esposa, que se encontraba ahí junto al venerable apóstol de Samaria, regocijándose en el Señor, al verificar las profundas y benéficas modificaciones espirituales del alma gemela de la suya, en la peregrinación iterativa de las encarnaciones terrenas. Llena de alegría y reconocimiento con la divina providencia, Livia le besó la frente en un arranque de indefinible ternura, mientras Simón elevaba a los cielos una plegaria de amor y agradecimiento. El senador no les percibió, directamente, la presencia suave y luminosa, pero en lo íntimo del alma se sintió poseído por una nueva fuerza, al mismo tiempo que su corazón dilacerado se vio envuelto en la luz cariciosa de una consolación inefable y hasta entonces desconocida. 7 tramas del infortunio. Parecía que el año 58 estaba destinado a señalar los más penosos incidentes para la vida del senador Lentulus y la de su familia. La muerte de Calpurnia y el fallecimiento inesperado de Livia, dolorosos acontecimientos que impusieron a la casa un luto permanente, obligaron a Plinio Severus a acercarse un poco más al ambiente doméstico, donde instituyera una tregua a sus desatinos de hombre aún joven, para vivir, en relativa calma, al lado de la esposa. Pero, Aurelia, en la violencia de sus pretensiones, no descansaba. Consiguiendo introducir una sierva astuta junto a Flavia, de conformidad con antiguo proyecto de su mentalidad enfermiza, inició la siniestra ejecución de un plan diabólico, en el sentido de envenenar, lentamente, a la rival retraída y desdichada. Al principio, observó la hija del senador que le surgían algunas erupciones cutáneas que, consideradas de menor importancia, fueron tratadas tan solo con pasta de migajas de pan mezclada a la leche de burra, medicamento habido en la época como específico, de los más eficaces para la conservación de la piel. Entretanto, la esposa de Plinio, se quejaba incesantemente de debilidad general, presentando el más profundo desánimo. En cuanto a Plinio, retornar a la normalidad de la vida pública y entregarse, de nuevo, al violento amor de Aurelia, fue cuestión de pocos días, regresando a la vida de los espectáculos, con la amante y, ahora, con la situación sentimental muy agravada por las calumniosas denuncias de Saúl, acerca de las relaciones afectuosas de Agripa con la esposa. Plinio Severus,
Si bien generoso, era impulsivo. En el régimen familiar, su espíritu era de esos tiranos domésticos, que, adoptando la conducta más desordenada e incomprensible, no toleran la mínima falta en el santuario de la familia. A despecho de su orientación errónea y condenable, pasó a vigilar constantemente al hermano y a la esposa, con la feroz impulsividad de un león ofendido. Saúl de Gioras, por su parte, despechado con el sublime y fraternal afecto entre Flavia y Agripa, no perdía ocasión para envenenar el corazón impetuoso del oficial, llevándole las calumnias más torpes e injustificables. Agripa, en su generosidad y en su sentimentalismo, no podía adivinar las feladas que lo enredaban en la vida común, y proseguía con la preciosa atención de su amistad, junto a la mujer que no podía amarlo sino con sublimado amor fraternal. El ex esclavo de los Severus no perdía, tampoco, las esperanzas. Procurando frecuentemente al viejo Araxes, que aumentaba en codicia y ambición en la medida que se le multiplicaban los años, aguardaba ansiosamente el instante de realizar su apasionada aspiración. Observando que Flavia Lentulia dispensaba profundo cariño a Agripa, no vaciló en ver sinceramente en sus menores gestos una prueba de amor intenso y correspondido, procurando insinuarse por todos los modos, a fin de captarle, igualmente, el interés y la atención. Una noche, después de más de 2 meses de expectativa ansiosa para alcanzar sus fines innobles, consiguió aproximarse a la joven señora, cuando solita, reposaba en el amplio diván de la espaciosa terraza. De lo alto, se contemplaban los más bellos panoramas de la ciudad, clareada entonces por el brillo de las primeras estrellas, en la languidez suave del crepúsculo. Las brisas cariciosas de la tarde tranquila traían sonidos de laúd y arpas, tañidos en las cercanías, como si fuesen voces armoniosas del seno inmenso de la noche. Saúl miró a la mujer, codiciada, observándole el hermoso y delicado semblante de Madonna, de una palidez de nieve, bajo el dominio de un abatimiento enfermizo e inexplicable. Aquella criatura representaba el objeto de todas sus aspiraciones violentas y rudas, la meta de su felicidad imposible e impetuosa. En la materialidad de sus sentimientos, no podía amar como si fuera un hermano, sino con la brutalidad de sus deseos impuros. Señora, dijo resuelto, después de mirarle en el rostro detenidamente, hace muchos años que espero un minuto como este, para poder confesaros el enorme afecto que os dedico. Os quiero por encima de todo, hasta de mi propia vida. Sé que para mí estáis en un plano inaccesible, pero, ¿qué hacer, si no consigo dominar esta adoración, este intenso amor de mi alma? Flavia abrió desmesuradamente los ojos serenos y tristes, poseída de penosa sorpresa. Señor Saúl, contestó valientemente, triunfando de su emoción, serenad vuestro ánimo. Y, si me tenéis tamaño afecto, dejadme en el camino de mis deberes, donde precisa conservarse toda mujer cuidadosa de su virtud y de su nombre. Callad, por tanto, vuestras emociones en este sentido, porque el amor que me confesáis no puede pasar de un deseo violento e impuro. Imposible, señora. Agregó el liberto, desesperado. Ya hice de todo para olvidaros. He hecho todo lo que era posible para apartarme definitivamente de Roma, desde el día infausto en que os vi por primera vez. Regresé para Masilla decidido a nunca más volver, pero, cuanto más me apartaba de vuestra presencia, más se me henchía el alma de tedio y de amargura. Me fijé aquí, nuevamente, donde he vivido con mi alma desventurada y con mis tristes esperanzas. Por más de 10 años, señora, he esperado pacientemente. Siempre tributé a vuestras indiscutibles virtudes, aguardando que, un día os cansaseis del esposo infiel que el destino colocó, impiedosamente, en vuestro camino. Ahora, presiento que agotasteis el cáliz de las amarguras domésticas, porque no hesitasteis en ceder al afecto de Agripa. Desde que os vi en la compañía de un hombre que no es vuestro marido, tiemblo de celos, porque siento que fuisteis tallada solo para mí. Ardo en celos, señora, y todas las noches sueño intensamente con vuestros cariños, y con la dulce ternura de vuestras palabras, que me llenan el alma toda, como si de vos tan solo dependiese toda la felicidad de mi vida. Atended a los llamados de mi amor interminable. No me hagáis esperar más tiempo, porque yo podría morir. Flavia Lentulia lo oía, ahora, entre sorprendida y aterrada. Quiso levantarse, pero le faltó el ánimo necesario. Pero, aún así, tuvo el suficiente coraje para responderle: sufrís un engaño. Entre yo y Agripa existe solo una amistad santificada y pura, de hermanos que se identifican en las pruebas y en las luchas de la vida. No acepto vuestras insinuaciones irónicas sobre la vida particular de mi marido, porque, tenga él la conducta que le plazca en la existencia, yo debo ser la centinela de su hogar y la honra de su nombre. Si pudierais comprender el respeto debido a una mujer, os retiraríais de aquí, porque vuestros propósitos de traición me causan la más profunda repugnancia. ¿Dejaros? Nunca. Exclamó Saúl, con terrible entono. ¿Esperar tantos años y no conseguir nada? Nunca,
nunca. Y, avanzando hacia la señora indefensa, que se levantara en un esfuerzo supremo, le abrazó por el busto, con ansias apasionadas, reteniéndola en los brazos impulsivos, por un rápido minuto. Sin embargo, Saúl, en su excitación y terrible impulsividad, no tuvo ánimo para resistir la fuerza sobrehumana con que la pobre señora se defendió en aquel trance penoso para su alma sensible, y perdió la presa que se le escapó inopinadamente de las manos criminales, descendiendo inmediatamente a sus aposentos, donde se recogió, llorando las lágrimas de su dignidad ofendida, pero evitando cualquier nota escandalosa sobre el incidente. Solo al día siguiente, por la noche, Plinio Severus regresó a la casa, encontrando a la esposa desalentada y abatida. Censurándole la ausencia, en la intimidad conyugal, el esposo infiel le respondió secamente: ¿Una escena más de celos? Bien sabes que eso es inútil. Plinio, querido mío, esclareció entre lágrimas, no se trata de celos, sino de la justa defensa de nuestra casa. Y, en rápidas palabras, la desventurada criatura lo puso al corriente de todos los hechos. Sin embargo, el oficial esbozó una sonrisa de incredulidad, acentuando con cierta indiferencia: si esa larga historia es un artificio más de mujer celosa, para retenerme en la insipidez del ambiente doméstico, todo el esfuerzo es dispensable, porque Saúl es mi mejor amigo. Incluso ayer, cuando me encontraba en serios aprietos financieros para rescatar algunas deudas, fue él quien me prestó 800.000 sestercios. Por tanto, sería mejor que apreciases más alto la honra de nuestro nombre, abandonando tus relaciones con Agripa, ya excesivamente comentadas, para que yo alimente cualquiera duda. Y, hablando así, se retiró nuevamente a los placeres de la vida nocturna, mientras la consorte sufría, en silencio, su innominable martirio moral, sintiéndose abandonada e incomprendida, sin ninguna esperanza. Algunos días corrieron lentos, amargos, dolorosos. Flavia, dado su natural retraimiento femenino, no tuvo el coraje de confiar al padre, ya por sí tan abrumado por los golpes de la vida, su enorme desdicha. Agripa, observándole el abatimiento, buscaba confortarle el corazón con generosas palabras, examinando las perspectivas de mejores días en el porvenir. Entretanto, la pobre señora, enflaquecía a simple vista, bajo el dominio de las inexplicables molestias que le dominaban los centros de fuerza, y bajo la tortura íntima de sus penosos secretos. Saúl dejó horas, como si tuviese todos sus instintos estimulados por aquel minuto en que tuviera entre los brazos impetuosos a la mujer de sus deseos impulsivos, juraba, íntimamente, poseerla a cualquier precio, hinchiéndose de los más terribles propósitos de venganza contra el hijo mayor de Flaminio. Fue así que continuó frecuentando el palacio de Aventino, poseído de las intenciones más siniestras. Respetando las antiguas tradiciones de la familia Severus, que siempre hiciera lo posible por darle, a aquel liberto, un perfecto tratamiento de amigo íntimo, Publio Lentulus, no obstante la poca simpatía que le inspiraba, le concedía al máximo de libertad en su residencia, sin sospechar, ni siquiera levemente, de sus condenables propósitos. Ahora, Saúl, no buscaba la intimidad de la familia ni procuraba encontrarse de modo alguno, con la esposa de Plinio con el padre, conservándose en la compañía de los siervos de la casa o permaneciendo en los aposentos particulares de Agripa o del hermano, que nunca le habían negado la más sincera confianza. De su permanencia en las sombras, procuraba observar los mínimos gestos del hermano mayor de Plinio, que, atendiendo a la situación de abatimiento de Flavia Lentulia, se conservaba horas seguidas, muchas veces, en compañía del viejo senador, en sus apartamentos privados, bien prolongando sus tristes esperanzas en el futuro, con la posible comprensión del hermano, bien dándole a conocer los versos más admirados de la ciudad, comentándole, fraternalmente, las bagatelas encantadoras de la vida social. Diariamente, el psicófante Saúl buscaba al marido de Flavia, para colocarlo al corriente de hechos injustificables e inverosímiles, sobre la vida íntima de su mujer. Plinio Severus daba todo el crédito a los disparates del falso amigo, mostrando cada vez mayor fervor y dedicación por Aurelia, que le cautivaba el corazón, asediado y enceguecido por las más torpes tentaciones de la vida material. Envenenado por las intrigas criminales y reiteradas de Saúl, el oficial tomara una licencia, para realizar un viaje por las Galias, con la amante, para satisfacerle caprichosos deseos manifestados hacía mucho. En el día de la partida para Masilia, de donde pretendía demandar el interior de la provincia, fue solicitado por Saúl, en la residencia de Aurelia, la cual quedaba próxima al foro, oyéndole, con odio, las más tremendas calumnias, terminadas con esta alevosa sugestión: si quisieras verificar por ti mismo la traición de Agripa y tu mujer, vuelve hoy a la noche, furtivamente, a tu casa y busca penetrar inesperadamente en tu cuarto. No necesitarás, entonces, de los celos de mi dedicación amiga, porque encontrarás a tu hermano en actitudes decisivas. En aquel momento,
Plinio Severus ultimaba los preparativos del viaje, habiendo presentado por la mañana sus despedidas de casa, a los más íntimos familiares, para justificar los imperativos de su ausencia, alegar y expresar determinaciones de la comandancia de sus actividades militares, si bien fuesen muy diferentes los verdaderos e inconfesables motivos de la partida. Oyendo las graves denuncias del liberto judío, el oficial se preparó para enfrentar cualquier eventualidad, dirigiéndose a la noche, al palacio de Aventino, con el espíritu atormentado por crueles sentimientos. El ex esclavo, que planeara ejecutar sus proyectos criminales, en sus intenciones impiedosas y terribles, se apostó, a la nochecita, con la complicidad natural de todos los servidores de la casa, en los apartamentos particulares de Agripa, procediendo de tal modo que los mismos esclavos no podrían atinar con su permanencia en los referidos aposentos. A la noche, Plinio Severus procuró la casa, inopinadamente, con sorpresa para algunos criados, que tenían la seguridad de su despedida y, sin decir palabra, enceguecido por las calumnias injuriosas del falso amigo, penetró cautelosamente en el gabinete de la esposa, oyendo la voz despreocupada del hermano, si bien no consiguiera identificar lo que decía. Abriendo un poco la cortina sedosa y delicada, vio a Agripa en sus gestos de cariño íntimo y fraterno, acariciando las manos de Flavia, con una leve y dulce sonrisa. Por mucho tiempo les observó, ansioso, los menores gestos, sorprendiéndoles las recíprocas demostraciones de suave estima fraternal, representados, ahora, a sus ojos ciegos de odio y celos, como los más francos indicios de prevaricación de adulterio. En el auge de la desesperación abrió las cortinas en un gesto brusco, penetrando la cámara conyugal, como si fuera un tigre atormentado. Infames. Guión acentuó en voz baja y enérgica, procurando evitar la escandalosa asistencia de los criados. Guión entonces, ¿es de este modo como manifiestan el respeto debido a la dignidad de nuestro nombre? Flavia Lentulia, con sus padecimientos físicos profundamente agravados, se puso pálida como la nieve, mientras Agripa enfrentaba la terrible mirada del hermano, singularmente sorprendido. Plinio, ¿con qué derecho me insultas de esta forma? Guión preguntó él enérgicamente. Salgamos de aquí, inmediatamente. Discutiremos tus injuriosas interpelaciones en mi cuarto. Aquí permanece una pobre criatura enferma y abandonada por el esposo, que le humilla el nombre y la susceptibilidad con la vileza de un proceder criminal e injustificable, una señora que requiere nuestro amparo y nuestro respeto.